Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ven el título, las familias después del minuto de silencio. Lo primero que nos encontramos las familias cuando ocurre un asesinato es el estado de shock en lo que nos encontramos. Nunca te esperas un asesinato y nunca esperas que sea tu hermana. Entonces te quedas como, a ver, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Que me perdí? Esto yo lo veía en la tele, esto no me puede estar pasando a mí. Y más cuando, en nuestro caso, por ejemplo, no había nada de denuncias, no había nada físico. Sí es verdad que cuando ya empiezas a ver y sales de todo este tema, ves que violencia psicológica hubo bastante, que es la que no estamos valorando. La incertidumbre ante los acontecimiimientos, claro, nunca te has visto en un caso así y ahora por dónde camino, qué hago, qué tengo que hacer. Y en ese momento, claro, empiezan a venirte todos los profesionales, psicólogos, forenses, policía. Muchas veces te entran hasta ganas de chillar y decirle, por favor, déjenme en paz, que quiero estar con mi hermana. Pero claro, tienen que hacer su trabajo. Cuando ocurre todo esto, pues bueno, empieza el peregrinar de las familias. No hay ningún protocolo creado y tenemos que empezar a tirar puertas. Entonces, claro, al tener menores, lo primero que hacemos es ir a la Dirección General de Protección del Menor y Familia. Nos presentan a los profesionales y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que nos dicen que bueno, que tienen que hablar con el padre para que el padre nos autorice, para que el padre nos autorice no sé qué, para que el padre... Que tengo que hablar con el padre. Si acaba de asesinarlo delante de sus hijos, que tengo que hablar con el padre. Bueno, pues caminas y consigues la retirada de la patria potestad provisional. El trámite de la guardia y custodia. El trámite de la guardia y custodia no es un proceso urgente. El trámite de la guardia y custodia puede tardar 6 u 8 meses. 6 u 8 meses donde estos niños, cambio de colegio, sacada de DNI, ir al médico, no hay ningún tutor. Y preguntas, no, eso cuando se ocurre algo de eso vas al juzgado. Debería ser un proceso de forma urgente. Al estar trabajando no tenemos derecho a ningún tipo de ayuda, porque tenemos nómina y trabajo, pero es que yo tengo 3 hijos detrás. Las compañías aseguradoras y las entidades bancarias. La persona asesinada tenía una casa, tenía un coche, tenía seguro. Bueno, pues tú vas a empezar a hacer todos esos trámites, lo mismo, los trámites tardan 6 u 8 meses y tienes que entregar 1.500 papeles. Dentro de todos esos papeles tienes que justificar con un informe médico que tu hermana antes de estar asesinada estaba bien. Mi hermana al médico nunca había ido. Y justificar que su expareja era el asesino. Problemas con la cancelación de hipoteca. Vas, te presentas, el seguro te tarda 6 u 8 meses. 6 u 8 meses donde tú también te tienes que hacer cargo de esa hipoteca. Tu hipoteca es la hipoteca de tu hermana. Porque hasta 6 u 8 meses no se liquida el seguro. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el seguro te dice, bueno, ya está, lo vamos a liquidar, toma el dinero para que vayas al banco. ¿Cuál es mi sorpresa? Que vas al banco y por hacerlo por adelantado te ponen una penalización. Se les explica y penalización porque has pagado por adelantado. A ver, que no me ganan la lotería, que es que mi hermana está asesinada. Pues tienes una penalización. Y poca colaboración con las entidades bancarias. Mi hermana en ese momento tenía solo una cuenta. Claro, en esa cuenta pasa el colegio, pasa el coche y no había ninguna... para que yo pudiera acceder, no quería saber el dinero que tuviera, sino los pagos que tenía que hacer, los pagos que no tenía que hacer, pues no había forma de que empatizaran con nosotros. Las indemnizaciones. En el proceso tienes que pelear porque tu hermana tiene unos seguros, el seguro de función, el seguro de que fue en el trabajo, pues que fue yendo a trabajar, pues bueno, peleas por todo eso, consigues todo eso seguro, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que bueno, los menores tienen un pago único por el hecho delictivo, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que se cursan los dos en Hacienda y esa ayuda que le dan a mis sobrinos, en el papel de la ayuda viene descontado todo lo que yo he peleado por mi hermana. Mi pregunta es, entonces, si la persona asesinada tiene un seguro millonario o tiene un seguro, no, a los menores no le dan esa indemnización, ese pago puntual. Son cosas diferentes, creo yo. Bastante tienen esos menores con no tener ni padre ni madre. El factor psicológico, que creo que es uno de los más importantes, primero, el causado por el hecho. A ver, nunca te lo esperas. El sentimiento de culpabilidad de yo podía haberlo evitado, yo era trabajador social porque no lo evité, mi madre porque no se quedó en la puerta, mi hermano porque era el chico de la familia, porque, ¿sabes? Todos tenemos un sentimiento de culpa que hay que trabajarlo y bastante, y cuesta quitarlo.
El apoyo circunstancial de los diferentes profesionales en la materia. A ver, de cuando empieza todo esto tienes el apoyo psicológico de los profesionales, pero es un apoyo psicológico limitado. ¿Qué pasa? Que cuando ellos creen que están bien, pues nos dan el alta. ¿Qué pasa? Que lo que he comentado yo siempre, hay subidas y bajadas. ¿Qué pasa con esas subidas y bajadas? No puedes entrar otra vez a la red. Entonces tienes que entrar o salud mental o psicólogos privados. Otro gasto más para la familia. Inconformidad con el abordaje del tratamiento psicológico, lo que comentábamos. Importancia del nivel adquisitivo. Los trámites no están financiados por parte de las administraciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al empezar todo este proceso necesitamos abogados y procuradores. ¿Qué pasa? Que al estar trabajando nos dan abogados de oficio. Entonces tenemos unos abogados para el proceso penal y otros para la tutoría. 2 abogados, 2 procuradores y 2 notarios. Importes elevados durante el procedimiento. Responder ante las obligaciones económicas de las víctimas. Era lo que comentaba yo antes. Minuto 0, la persona es asesinada, pero te tienes que hacer cargo de todo lo que tu hermana tenía pendiente. Y cuesta bastante. Coche, hipoteca, seguros, teléfono. Y una cosa que yo siempre decía, que no, desestructuración familiar. Pase lo que pase y se haga lo que se haga, la familia nunca volverá a ser la misma. La familia es una antes del 2013 y otra después del 2013. Esto es como una bomba lapa, porque la mayoría de la gente te pregunta, bueno, ¿y los niños? ¿Y tu madre? Niños y mi madre, pero la familia también salpica. Entonces hay separaciones, hay divorcios, tienes que trabajar con tus hijos. Yo, por ejemplo, con mis hijos he tenido que trabajar el que no, a mi madre la van a matar, están todo el día controlándome, no puedo salir, no puedo hacer cosas. A ver, eso es complicado también, lo tengo que trabajar con mis hijos. ¿Qué pasa con los menores? Pues los menores tienen 3 opciones. Son acogidos por la familia, reciben la orfandad, que hasta hace poco, si la madre no había cotizado, no tenían derecho a nada. Gracias a la fundación, la ley 3 de 2019, se consiguió la orfandad para todos los menores, pero hasta hace poco no tenían derecho a nada. Son adoptados, por lo que pierden todo el derecho a las ayudas económicas como la orfandad. A ver, muchas familias necesitamos pasar a que sean adoptados para evitar el conflicto con las familias del otro lado, o incluso para también evitar que nos caigan deudas del asesino, ¿vale? Para cambiar nombres y apellidos, pero es complicado. Y si la familia no se puede hacer cargo, van a un centro de menores. ¿Qué pasa con los familiares? La mayoría de las bajas que nos dan es por depresión y debes pasar a un tribunal médico. Al estar de baja también se produce un descuento importante en las nóminas e incluso en la pérdida de trabajo. Tenemos todos los gastos que tenemos y aparte nos hacen todo esto. Entonces, sí es verdad que después investigando con la médico cabecera y todo eso, hay una baja médica que es por un trastorno depresivo mayor por episodio único, y así no se producen descuentos y no pierdes el puesto de trabajo. Se han conseguido cosas, pero falta un protocolo, coordinación entre las diferentes administraciones, formación de los profesionales y trabajar la violencia psicológica. Se aprueban leyes, se crea el Pacto de Estado, pero se queda, a ver, el Pacto de Estado está muy bonito, pero se queda en papel. Yo todavía a día de hoy no puedo, estoy esperando por el juzgado para cambiar el apellido de mi sobrino. Que mucha gente a lo mejor dirá, es una tontería. No es una tontería, el apellido del asesino duele. Que son víctimas de violencia de género, sí, está registrado en todos lados. Pero vete a pedir el documento que son víctimas de violencia de género. Que si el juzgado, que si el abogado, que si no sé qué. Vale, te lo hacen pero de favor, pero tienes que saber caminar. Lo que comentábamos antes, yo al final, cuando empecé con todo esto, yo decía, bueno, mi hermana no es la primera ni la última, pero me encuentro que es que no hay nada creado, no hay protocolos, y por eso empecé con la asociación Todos Somos Guasi para ayudar a todas las familias que venían detrás de mí. Nosotros siempre comentamos las recomendaciones de actuación hacia las familias ante una situación de violencia de género. Recuperar y aumentar partidas presupuestarias para las familias y las víctimas de violencia de género. Mayor preocupación, apoyo y trabajo sobre la violencia psicológica, que es lo que nos estamos trabajando. Crear protocolos de actuación y orientación ante estas situaciones, tanto para las administraciones como para las familias. Agilizar los trámites de acogimiento y orfandad. Revisión del procedimiento en cuanto a la reducción de condena. A las familias siempre, cuando estamos en el juicio, nos prometen que ellos no tienen reducción de condena, que... Bueno, entran en prisión, se les reduce la condena. A ver, si es verdad que es complicado, no vas a tener una cadena perpetua, pero si son 30 años que le caigan. Nosotros no vamos a estar contentos con eso, pero bueno, que no tengan derecho a reducciones ni nada de esto. La baja laboral después de lo ocurrido, donde no se produzcan retenciones ni problemas laborales. Discutir y reformular el ensañamiento. El ensañamiento, bueno, si mira la primera y le pone 50 puñaladas, no pasa nada. A ver, las familias eso nos duele bastante, y ahí en ese caso siempre nombro a mi madre, porque gracias a ella conseguimos el ensañamiento. Ella
dijo que iba a luchar por su hija hasta el final y fue la que fue al juicio y declaró, y gracias a ella conseguimos el ensañamiento. Es duro para las familias también estar en un juicio y ir sumando cosas, porque tienes que ir sumando cosas para conseguir los años que tienes que el asesino cumpla, pero sumas, pero también a nosotros nos resta porque es todo el daño que le ha hecho. Concienciación de los diversos profesionales, formación en las diferentes administraciones y a los diferentes profesionales sobre la violencia de género real. Coordinación entre las diferentes administraciones. Siempre vas a un lado, cuentas la historia, vas al otro, vuelves a contar la historia, ¿sabes? No hay coordinación. Retirada de la patria potestad desde un primer momento. La no subasta pública de los bienes del asesino para que se pase directamente a formar parte de la indemnización de los menores u otros familiares. Cuando yo me encuentro con el problema de la casa, la parte de ella pasa es una herencia, pero la parte de él sale a subasta pública. No lo entiendo. La casa se la queda una persona y otra persona. Y los menores, a ver, no entiendo nada. Si es verdad que yo me presenté en el juzgado, no pujo a nadie y le comenté que hicieran se lo quitaran de la parte de la indemnización. Lo consigo, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que tienes que ir a Hacienda y Hacienda te pide el documento de que son víctimas de violencia de género y te pide un dineral para pagar en Hacienda. En el momento del asesinato, los gastos que tenía la víctima deberían quedar paralizados. Prevención de la violencia de género en los colegios, comenzando por la educación infantil. Las conclusiones que yo saco, a ver, no quiero que se queden con esto, pero sí es verdad que lo que sentimos las familias. Nada ha cambiado, seguimos igual. Asesinar sale barato, unos años a la cárcel y a seguir la vida. Muchos asesinos no tienen escrúpulos a la hora de matar delante de la familia, incluso de sus propios hijos. De hecho, los niños se han convertido en objetivo de los asesinos para hacer el mayor daño a sus exparejas. Hay asesinos que amenazan diciendo yo voy a la cárcel unos años y salgo, pero tú no sales del cementerio. Mi madre, por ejemplo, lo que comenta en eso es la cadena perpetua la tiene ella, él no, él va a salir dentro de poco. La cadena perpetua la tengo yo. No podemos seguir permitiendo que matar sea tan barato, hay que endurecer las penas y aumentar las medidas de prevención. La familia, el sentimiento que tenemos es eso, que matar sale barato por las reducciones de condena, porque ellos con buen comportamiento, poder decir que se arrepienten. A ver, muchos saben lo que tienen que hacer, muchos saben que tienen que decir todas esas cosas para reducción de condena. Y más en el caso, por ejemplo, nuestro, que tú le preguntas y él dice que no se arrepiente. ¿Esta persona tiene derecho a todo esto? No, él te dice que no se arrepiente. Además, se lo pregunta, está grabado, se lo preguntan en el juicio. Si usted no pudo parar sabiendo que estaba delante de sus hijos y delante de la madre, dice, no, yo iba a matarla. Esa persona tiene derecho, ¿sabes? Es que hay que pensar más en el después de la familia, sobre todo los menores, y facilitar al máximo el proceso de duelo, en el que el tema económico no sea una prioridad, paralizando temporalmente y facilitando todos los trámites pertinentes. A ver, todo este proceso y más cosas que nos quedan, porque quería reducir, cuando pasamos el duelo a la familia, es que no tenemos tiempo. Es que no tenemos tiempo para pasar el duelo. Nosotros tenemos que aprender a vivir con rabia, con dolor. Hay muchos días, por ejemplo, yo ahora expongo, pero yo hay 2 o 3 días que estoy con náuseas, con vómitos, somatizando el dolor. Eso nadie me lo va a cubrir. El que yo tenga que tirar de mi madre todos los días porque mi madre no quiere vivir, ¿quién me cubre todo eso? Eso ya no hay cubrimiento de nada, ni el psicólogo ni nada. Y voy a terminar. ¿Qué me dijo? A ver, voy a terminar. Las familias siempre necesitamos que no las vean como números y que tenemos que seguir con la lucha con ellas. Entonces necesitamos hacer muchas cosas por ellas. Entonces hacemos eventos, intentamos que las conozcan. Entonces una de las cosas que hicimos un calendario con los bomberos y yo lo único que les dije es, pueden poner las fotos que quieran, hacer lo que quieran, pero la frase de mi madre que ella quería que la pusieran, la pusieron en el calendario. Se las voy a comentar si puedo. Cuando naciste te cogí en mis brazos con mucha alegría y de mis brazos te arrebataron con mucha tristeza y mucho dolor.